Bueno, hemos conocido muchos análisis políticos, económicos. Queremos hablar con un experto, con alguien que sabe del tema, el economista y presidente de Espacio Público, Eduardo Engel, quien se encuentra con nosotros en CNN Chile. Eduardo, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias a ti, Daniel. En primer lugar, ¿te parece que es un avance o un retroceso este acuerdo con respecto al proyecto original de reforma tributaria? Es un claro avance. Yo creo que, en primer lugar, tiene un valor per se el tener un acuerdo amplio, ¿no es cierto?, en que tenemos que tanto la UDI como la Organización Nacional firman un acuerdo según el cual reconocen que se va a recaudar un 3% adicional, y no solamente eso, sino que también de que en el proceso de recaudar esos fondos se va a hacer mejorando la distribución del ingreso. Es un cambio notable frente a lo que había hace un par de semanas y para qué hablar hace un par de años. Yo creo que ese tema es sumamente importante, da una señal al país que se pueden llegar a acuerdos importantes en este tipo de temas, manteniendo los objetivos que puso el gobierno para la reforma, pero en el proceso también mejorando los mecanismos para lograr esos objetivos. Partamos precisamente por el tema de la recaudación de estos 3 puntos del PIB o de 8.200 millones de dólares. Con este protocolo, ¿se puede asegurar que efectivamente se van a recaudar 8.200 millones de dólares? La Dirección de Presupuesto tiene que entregar los detalles. El protocolo no tiene suficientes detalles como para estar seguro que se alcanza. Mi impresión es de que si no se alcanza, al menos va a estar cerca, y que en el proceso de las indicaciones uno puede asegurarse que sí se alcance. Y eso me lleva a un tema al cual hay una cierta preocupación, y que es que las medidas que favorecen a empresas de menor tamaño, la renta presunta, lo que se llama incentivos al ahorro, se incrementan, se vuelven más importantes, y ese podría ser un elemento que dificultaría alcanzar esos 3 puntos del producto, esos 8.200 millones de dólares. ¿Hay espacios para la elusión tributaria en esas medidas? En esa medida siempre ha habido espacio para ilusión, y esos espacios se aumentan, y es importante entender cómo funcionan, ¿no? Porque esas medidas están bien intencionadas, están dirigidas a pequeños empresarios, a empresas realmente pequeñas de gente de ingreso medio, pero en la práctica se prestan para que gente de alto ingreso se disfracen de una empresa de ingreso medio bajo y se beneficien de estos beneficios tributarios, y pueden ser cifras bien grandes de recursos que se dejan recaudar por esta vía. Estamos hablando de la renta presunta, o estamos hablando también de la situación en la cual el impuesto de primera categoría, en lugar de ser el 27% que contempla la reforma, baja al 13,5%, y por tanto pagan realmente pocos impuestos. Esto de disfrazarse tiene que ver con empresas de papel. Sabemos que hay una realidad muy extendida de profesionales, por ejemplo, que en la práctica tributan como empresas porque en el sistema actual les conviene más pagar impuestos como empresa y no como persona. Es una práctica muy generalizada en Chile. ¿Esa práctica desaparece o más bien se fomenta con estos cambios? Respondo a la primera parte de tu pregunta. El problema es más de fondo. El problema es que no es el tema ese, sino que es básicamente que tenemos que personas pagan mucho menos impuestos. Por ejemplo, tomemos el caso de un bufete de abogados, ¿okay?, que pagan su impuesto y eligen pagar como una sociedad, que con la legislación actual no hay ningún problema. Si esa bufete de abogados además compra un camión, pasa a ser una empresa de transportes, puede tributar por renta presunta, y en ese caso paga muchísimo menos impuestos. Esa es una situación que uno realmente no quisiera, que uno quisiera evitar, porque la idea de renta presunta para una empresa del sector transporte está pensada en una persona que tiene un camión, un pequeño empresario, pero no en un bufete de abogados. Son ejemplos como esos los que son realmente preocupantes, que ya existen en la legislación actual, pero que con el acuerdo los montos que se dedican a eso son mucho mayores, y la posibilidad de beneficiarse de eso es mucho mayor. Realmente la posibilidad de personas de alto ingreso disfrazarse de una empresa de menor tamaño es preocupante y puede llevar a que falten recursos para alcanzar esos 3 puntos de producto. Por ejemplo, el tema de la renta presunta hay límites, ¿no es cierto? En el caso del transporte, que era el ejemplo que ponías, el límite es de 5.000 UF. Pero el límite anterior era más bajo, el límite de ahora es más bajo. Claro, 5.000 UF en el caso, pero la empresa tiene que ser hasta 5.000 UF para beneficiarse, ¿no? Bueno, ahí viene otro problema, que el problema del multiroot llevado al caso tributario. Yo puedo tener una flota de 50 camiones y tener 20 empresas o 30 empresas, cada una con 2 o 3 camiones, digamos, y nuevamente beneficio de esto. Entonces también uno quiere hacerlo de esta forma. Lo que uno idealmente debiera hacer es, cuando realmente está preocupado de empresarios que son relativamente pobres, es usar política social para beneficiarlos. Creo que realmente es importante beneficiarlos, pero no beneficiar al 10% más alto ingreso, que son la mayoría de las platas que se van por este lado, que básicamente la mayoría de la reducción que hay en pago de impuestos son gente que está en el 10% más alto ingreso, y esa gente uno no quiere beneficiarla de esta forma, uno quiere beneficiar a la gente que realmente lo necesita. En el tema de la renta presunta, por ejemplo, ¿cómo se entiende que haya un régimen especial para transporte, camioneros básicamente, agricultura
y minería, y no para una pequeña empresa que se dedique, qué sé yo, a la confección, o una pequeña costurería, o una pequeña empresa de cualquier otra cosa. ¿Tiene algún sustento técnico esa discriminación entre empresas que son igual de chicas? La renta presunta hoy día, en que el Servicio de Impuesto Interno en Chile funciona muy bien proponiéndole la declaración de impuestos a las personas y también puede hacerlo perfectamente para pequeñas empresas, no se justifica. El origen de la renta presunta era que hace 20, 30 años, cuando no teníamos internet, era sumamente caro para un pequeño empresario preparar su declaración de impuestos. Por hoy en día en que el Servicio de Impuesto Interno ha marcado pauta mundial, ha sido muy innovador en esto de proponer la declaración de impuestos a pequeñas empresas, a individuos, esa no hay ningún motivo para tenerla. Entonces esto responde al lobby de ciertos sectores que históricamente fueron poderosos, esto venía de antes. Mi queja es doble, ¿no es cierto? Por una parte, en este acuerdo no solamente se mantiene una situación que no es buena, que es bien regresiva, que es bien injusta, que es de muy poca, que va contra la equidad horizontal, sino que además se profundiza y se empeora. Y esa parte me cuesta entender por qué sucedió, porque cualquier buen analista independiente, centro, derecho, izquierda, no va a poder defender este tipo de medidas. O sea, para decirlo en palabras simples, los camioneros, los agricultores, los mineros tienen mejor lobby que la empresa que se dedica, qué sé yo, a la confección. Es una hipótesis que por lo menos es consistente con lo que hemos observado históricamente. Ok, eso es el tema de la renta presunta. ¿Qué pasa con este incentivo al ahorro, que sí es general, no es para un sector en particular, un incentivo al ahorro para empresas que tengan ventas de hasta 100.000 UFs, que les permite reducir de su base imponible de primera categoría un cierto monto? Esto se presenta como un incentivo al ahorro, especialmente de las pymes. ¿Sirve como incentivo al ahorro o tiene otro tipo de efecto? Bueno, nuevamente la propuesta del gobierno ya tiene incentivos al ahorro bien grandes, porque tenemos un 27% que es lo que va a pagar en primera categoría y luego llega más del 40% cuando se retira. Esa brecha en incentivo al ahorro muy grande, a mí no me queda claro que se necesitaba más que eso. Lo que usted está viendo ahí, ese incentivo al ahorro, es una nueva versión de lo que se llama el 14 Quater. Y nuevamente, a mi juicio no era no era necesario y se facilita beneficiarse de esto y además los beneficios se incrementan. Y nuevamente, si políticamente no había piso para eliminarlo, por lo menos dejarlo tal cual, pero no incrementarlo, moverse en la dirección equivocada en un tema que es de inequidad tributaria porque otra gente no tiene acceso a eso. Pero supuestamente son las pymes las beneficiadas por esto, ¿o no están así? Bueno, pero las pymes en teoría son beneficiadas, pero nuevamente se abre la posibilidad de ilusión al tener varias empresas que quedan por debajo de este umbral para beneficiarse de este tipo de medidas y que es bien difícil de fiscalizar. ¿No es bueno que haya más incentivos, más fomento a que estas utilidades se reinviertan, que es lo que dicen los defensores? Esto permite reinvertir, va a generar más empleo. Si claramente hubo un cambio importante entre el proyecto original y la propuesta del acuerdo de este martes, es que hay incentivos muy fuertes para reinvertir dentro de la empresa. Imagínese, si usted deja la plata dentro de la empresa, paga un 27%, si la saca, al menos los dueños de altos ingresos pagan un 40 y tanto por ciento, 42, 44, dependiendo cómo se calcule. Esa diferencia es un incentivo enorme, más que eso realmente no se necesita y uno podría argumentar que esa gran brecha es más de lo razonable y pudo haber sido más pequeña si se hubiese optado por otras opciones. ¿Sería mejor eliminar entonces esto que se presenta como el incentivo al ahorro de las empresas? En un mundo ideal en que uno realmente se preocupa del bienestar social, mi opinión es que sí. O sea, aquí también primó el lobby, ¿cree usted? Bueno, a ver, eso venía de antes, hay que ser justo de que este es un lobby que viene mucho antes de esta negociación, pero el lobby lo que logró fue incrementar esta situación, por lo menos le dejado donde estaba, ya hubiese sido mucho mejor. Ok, otro punto que tal vez es el más difícil de entender es esto de que ahora las empresas puedan optar entre dos regímenes tributarios diferentes, que complejiza bastante la discusión. Hemos tratado de más o menos entenderlo y explicarlo. ¿Cuál es la consecuencia de este sistema doble o de esta doble opción que tienen las empresas? Digamos primero que varios países tienen esto. Estados Unidos, para empezar, tiene este tipo de posibilidad. La consecuencia es que, salvo empresas que tienen muy pocos ingresos, la gran mayoría va a optar por el sistema semi-integrado. Porque para ser más atractivo. Ahora, para empresas realmente pequeñitas, el sistema original con renta atribuida va a ser más atractivo. La empresa legítimamente va a elegir aquel sistema con el cual pague menos impuestos. Ahora, la empresa, también uno se pregunta, ¿les conviene lo mismo al dueño mayoritario de la empresa y al pequeño accionista, o ahí puede haber una diferencia también de interés? Puede haber una diferencia dependiendo de los ingresos que tiene de su marginal en el global complementario. Eso puede haber una cierta tensión en ciertas empresas y decidirá la mayoría de los accionistas.
O sea, el más grande probablemente va a decidir por su interés y no el más chico. Va a depender cómo está distribuida la propiedad, pero cómo funciona en Chile, en la gran mayoría de los casos va a ser lo más grande. Ok, y este sistema de renta atribuida, que era el original que traía la propuesta del gobierno y que ahora queda bastante disminuido como una opción, pero que probablemente la gran mayoría de las empresas grandes por lo menos no la va a tomar. ¿Cuál era la lógica de la renta atribuida? Porque era importante en la lógica del primer proyecto del gobierno. La renta atribuida emerge en la idea de realmente igualar por completo los impuestos que pagan el capital y el trabajo, es decir, no tener la posibilidad de que uno pague más que otro. Pero tenían el lado que a mí me pareció, con el tiempo fui entendiendo y aprendiendo el proceso. Este es un proceso realmente que enriqueció lo que sabíamos todos del tema, pero tenía el problema que para lograr eso, el impuesto que pagan las empresas realmente terminaba siendo alto. El 35% que efectivamente al final del día pagaban las empresas era una tasa más alta de lo que al menos tiene la mayoría de los países OECD, y entramos en un rango en el cual realmente los efectos negativos podían ser importantes, y con el sistema actual, al menos en primera aproximación, pasó un 27%, que es una tasa bastante más razonable para las empresas. ¿La renta atribuida en el fondo lograba de una cierta manera tener un impuesto plano, que fuera igual el impuesto a las personas y a las empresas? Exacto, ese era el objetivo. Ese es el objetivo final. Usted cuando diseña cualquier sistema tributario está equilibrando muchísimas cosas, y cuando una le queda perfecta, a otra le queda mal, entonces al final del día, en parte las diferencias entre los expertos es porque valoramos distintas formas, los distintos objetivos que están dentro de un sistema tributario, y es muy muy complejo, y siempre lo ha sido. Ok, y este sistema semi-integrado, que aparentemente va a ser el más importante si este acuerdo finalmente se convierte en ley, todavía hay un paso largo ahí. ¿Cómo funciona? Sí, lo podemos explicar. El semi-integrado, hay varias formas de explicarlo, pero una es la siguiente. La empresa tiene 100 pesos de utilidad. En ese momento la empresa tiene que decidir entre dos cosas. Primero, cuánto de eso reinvierte y cuánto distribuye entre sus accionistas. Lo que reinvierte paga un 27% de impuestos, y la parte que distribuye entre los accionistas paga dependiendo de cuál es la tasa marginal del accionista. Pero en el caso de los accionistas de más altos ingresos paga un 44%. Y ahí se mueve entonces entre un 0 y un 44 dependiendo de la tasa que tienen los accionistas. Pero eso es. ¿Tiene similitud eso con lo que pasa actualmente, con la diferencia entre el 20 que paga la empresa y el 40 que es actualmente el tope que paga la persona de mayores ingresos? Hay similitudes, pero hay diferencias importantes, porque es un sistema que no requiere de la existencia del FUT. Entonces sí hay un tema ahí que se elimina el FUT con este sistema, porque las tasas correspondientes son las tasas del año corriente y no hay ninguna cuestión histórica de cuándo se pagó la utilidad y cuándo no se pagó. Esto es bien técnico, pero hay una diferencia importante, no se requiere mantener un registro de qué momento fueron entrando las utilidades. Ahora, más allá de que el FUT como tal no exista, ¿no es lo mismo cuando se le dice a la persona de altos ingresos, mire, usted deje esta utilidad dentro de la empresa y mientras no la mueva de ahí, no va a tener que pagar el total del impuesto? ¿No es más o menos lo mismo que pasa hoy con el FUT? Hay una diferencia, yo creo que sí es importante, y que es que este es un sistema que es mucho más redistributivo que el sistema actual. Redistribuye de manera mucho más importante, en parte porque está la parte que es desintegrada, es parcialmente integrado o parcialmente desintegrado, ¿no es cierto? Están las dos posibilidades. Con vaso medio lleno, medio vacío. Claro, así que las dos valen igual de mucho, y en el campo distributivo sí es un cambio muy importante respecto a lo que tenemos en la actualidad. Pero las personas de mayores ingresos, que hoy se dice mucho, la persona de mayor ingreso en Chile en la práctica no paga el 40%, paga el 20%. ¿Significa que las personas de mayor ingreso en la práctica ahora van a pagar el 27%? Es el piso, ese es el piso, y ojalá que con medidas anti-ilusión, ojalá que con medidas, volviendo al comienzo de la entrevista, en las cuales uno evite que las personas de alto ingreso utilicen estas medidas bien intencionadas para empresas de menor tamaño para pagar menos impuestos. Si uno es exitoso ahí, por el momento el acuerdo no apunta en la dirección correcta, pero si uno cambia eso antes de lo que queda del proceso del trámite legislativo, uno podría tener de que esas personas terminan pagando bastante más del 27% también. ¿Va a seguir pasando lo que ocurre mucho hoy, que por ejemplo la persona puede comprarse la 4x4 para uso personal, pero pasarla por la empresa, o pasar el carro del supermercado con las compras de la casa y pasarlo por la caja de facturas, y así en el fondo gastos que son personales atribuirlos a una empresa? Ahí yo no entiendo por qué eso pasó en los últimos años, porque eso antes no pasaba, y da la impresión que eso se debilitó en los últimos 3-4 años. Hay un problema de evasión, elusión que creció. Ahora se dan mayores facultades al Servicio de Impuesto Interno. En el acuerdo en ese sentido tiene un avance importante, incluyó cierto cambio a la propuesta original que dan los equilibrios necesarios para que el Servicio de Impuesto Interno sea juez y parte, lo cual me parece bien, pero le da mayores facultades con estas normas generales de antielusión que son útiles, que vamos a ir generando
jurisprudencia y también se puede hacer cargo de ciertos tipos de evasión y ilusión. Aunque se recorten las atribuciones que tenía el proyecto original, de todas formas queda fortalecido. De todas formas queda con mucho más de lo que tenía en el pasado. ¿Qué pasa también con las viviendas, que ha sido objeto de gran discusión? Se había dicho que las viviendas se iban a encarecer mucho para la clase media. Tal como queda este acuerdo, ¿cuál va a ser el efecto final sobre las viviendas? Acá voy a confesar ignorancia de todos los temas, de unos temas que no me he metido en detalle y no quiero improvisar. Ok, el tema de las viviendas... No, este tema la idea bien general, pero no al nivel de detalle como para aclarar nada, que hay gente que sabría bastante más que yo. Perfecto. Aquí también hay una cosa sobre el fondo del acuerdo y otra que se ha discutido sobre la forma de este protocolo, de cómo se negoció, de cómo se conversó. Han reconocido los mismos actores del acuerdo, por ejemplo, que gran parte del acuerdo se conversó en la casa de un exministro de Economía, del exministro Fontaine. Hoy el senador Saldívar, también en el diario La Segunda, dice que hubo muchas reuniones que él tuvo con mucha gente en su casa. ¿Sería deseable una forma distinta de negociar estos acuerdos? A ver, yo creo que un elemento básico es que no deberían revelarse ese tipo de cosas. Me parece que no contribuye a generar las confianzas para conversaciones futuras. Es muy importante de que acá después se explique lo que se negoció, pero en qué casa se negoció, qué cosa. A mí me parece que son tipo de infidencias que uno simplemente no cuenta, digamos. Ahora, hay otro tema que yo creo que es más de fondo y que también lo estaba pensando yo, porque estaba mucho en la prensa, y que hasta qué punto el retorno a la democracia de los acuerdos, ¿no es cierto?, que tiene también que ver con formas y fondos, digamos. Y en el fondo yo creo que hay una diferencia bien importante. Si usted lee este acuerdo que está acá en el primer párrafo, la oposición reconoce los objetivos que puso este gobierno. Entonces creo que es muy importante a futuro distinguir lo que son objetivos y lo que son mecanismos para lograr los objetivos. La democracia de los acuerdos fue una época en que la concertación no tenía mayoría y que por tanto los objetivos también se negociaban y así es como funcionó la democracia en aquel entonces. En este momento los objetivos sí se mantienen y es importante introducir estos cambios para que realmente se mantenga la recaudación, pero si uno logra estos cambios en el proceso legislativo, y que es importante, que no es obvio, se van a mantener esos objetivos y de mantenerse acá es bien distinto a lo que sucedía en el pasado. Desde su punto de vista, y como una persona le pregunto que comparte básicamente esos objetivos, por lo tanto, ¿fue una buena negociación? Uno ha pasado un montón de tiempo dedicado a esto y con mucha energía, y no solamente técnica, pero también psicológica, de modo que cuando llegan estos acuerdos, todo el mundo en el primer momento se concentra en las cosas que faltan, que les hubiese gustado que estuvieran, uno se enamora de su idea. Pero si uno pasa esa etapa y lo mira, acá hay un 80% que es un gran acuerdo, es un acuerdo importante, un acuerdo que nadie hubiese imaginado sucederá hace un mes y 2 meses, y por lo tanto todos los involucrados merecen las felicitaciones, pero quedan grandes desafíos también durante el trámite legislativo, que no vayamos a perderlo bueno el acuerdo simplemente por favorecer a un pequeño grupo de personas que no deberían pagar menos impuestos y realmente centrarnos en que favorezcan a esas pequeñas empresas que debemos favorecer y no a grandes ingresos que se disfrazan de pequeñas empresas. Eduardo Engel, gracias por haber estado hoy con nosotros en CNN Chile. Gracias. Vamos a una pausa y ya volvemos con más. Esto es Resumen Ejecutivo.